A Dios. Abrimos la Biblia, hermanos, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 10 al versículo 15. Amén. Dice la palabra: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de los profetas. Hablamos la semana pasada de los apóstoles. La palabra profeta significa uno que predice. La palabra profecía, que se traduce así, significa predicción, pero en realidad proviene de otra palabra que significa hablar antes o hablar delante de alguien. Por lo tanto, es uno que habla de parte de otro, es uno que habla con la unción o con la palabra de otro, un orador inspirado, un poeta. Como normalmente lo que se esperaba es que fuera inspirado por Dios y que predijera el futuro, pues así se acabó con la palabra profeta como el que predice el futuro. Pero en realidad es alguien que habla inspirado por Dios, un orador, alguien que se pone delante para proclamar un mensaje. Dios usa este don para revelar su palabra. Esto especialmente era importante cuando no había Biblia. Por lo tanto, no había un conocimiento de la palabra como el que tenemos hoy. Nunca seremos lo suficientemente agradecidos de vivir con unas Biblias en nuestras manos. Eso es algo que le hubiera gustado tener a Pablo y a nuestros hermanos de muchas épocas. Pero nosotros lo tenemos. No lo podemos confundir con el don espiritual en 1 Corintios 12:10. Otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Este don de profecía, que ya lo estudiamos cuando hablamos los dones espirituales, decíamos era una manifestación del Espíritu para edificación de la congregación, para edificación de la iglesia. Siempre esa profecía se daba en la iglesia debía recibirla y debía juzgarla y debía considerarla. Y tampoco lo podemos confundir con el don de servicio en Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este don es un don para todos. Si alguien lo tiene, si de alguna manera usted tiene la gracia de Dios para hablar inspirada
la palabra de Dios, pues hágalo conforme a su fe. ¿Qué es entonces el don ministerial de profecía? Pues como venimos diciendo, son personas constituidas de parte de Dios como profetas para la iglesia, para revelar, para interpretar la palabra. Si dijimos que en el Antiguo Testamento no había apóstoles, dijimos que los apóstoles solo hay en el Nuevo Testamento. Cristo los estableció en el segundo año de su ministerio. Profetas es el único don ministerial que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había profetas y es el único que podemos ver. El pueblo en el Antiguo Testamento no podía oír a Dios directamente, y entonces empieza un ministerio de gente que va a estar entre el pueblo y Dios, revelando al pueblo la palabra de Dios. Esto empieza en Éxodo 20, 18 y 19. Con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Amén. Para que no pequéis. Le dice el pueblo: no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo no acepta la palabra directa de Dios, no es capaz de soportar esa palabra, y Dios actúa en consecuencia en Deuteronomio 18, del 16 al 18. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. El Señor le dijo a Moisés: conforme a lo que habéis pedido, no hable más Dios con nosotros, han hablado bien. Entonces, a partir de este momento, dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Habrán hermanos, habrán gente del pueblo que serán profetas, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que les mandaré. Los profetas, por tanto, hablaban la palabra que Dios les daba. No es tanto predecir el futuro. A veces Dios les dio palabra de advertencia sobre lo que iba a suceder, pero no es tanto predecir el futuro como hablar de la necesidad, llamados al arrepentimiento, llamados a consagraciones, etc. Incluso cuando hacían cosas, porque algunos hacían unas señales muy raras, de pronto uno pues estaba un tiempo desnudo, otro estaba un tiempo así, o hacían tal o cual cosa, después había una palabra que explicaba y que decía qué era lo que estaba sucediendo. Y así fue, según Jeremías 7:25. Es el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, que dijeron: no hable Dios con nosotros directamente, hasta el día de hoy, dice Jeremías, está Dios enviando desde temprano y sin cesar profetas. Antes de que llegara la monarquía, se mencionan 7 profetas en la Biblia: Abraham, Moisés, María, la hermana de Moisés, Josué, Débora, un profeta,
del tiempo de Gedeón, que no sabemos su nombre, y Samuel. Estos son antes. Y la madurez de la profecía, el momento álgido de la profecía, nos llega con Samuel. En Hechos 13:20, Después, con 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. les dio jueces hasta el profeta Samuel. El profeta Samuel empieza, vamos a decirlo así, un ministerio profético, llamémosle profesional, o llamémosle como le queramos llamar, pero él establece como 4 escuelas de profecía, 4 lugares para que los profetas pudieran sobre todo consagrarse y aplicarse en el conocimiento de Dios. Una estaba en Nayot, primero de Samuel 19 y 20. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Estaban esos profetas ahí en Nayot, también en Betel, segundo de Reyes 2:3. Salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a su Señor sobre ti? Él le dijo: Sí, yo lo sé, calla. Hijos de los profetas que estaban en Betel. Otra de estas escuelas estaba en Jericó, segundo de Reyes 2:5. Y me acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor preso de ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, calla. También en Jericó habían los hijos de los profetas. Y finalmente en Gilgal, segundo de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal, donde había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Bien, tenemos pues un principio de un ministerio profético que empieza en Samuel de una manera generalizada hacia el pueblo. Antes de esto la gente consultaba a los sacerdotes, consultaba a los que conocían la ley, pero ahora Dios levanta profetas, incluso algunos profetas fueron especialmente los profetas para los reyes y el pueblo. En total se mencionan unos 22 profetas en el tiempo de la monarquía y 16 profetas escritores que tienen libros en la Biblia, que además estos profetas que escriben la Biblia mencionan en sus escritos otros 2 profetas que no conocemos. En total son unos 40 mencionados, pero en ocasiones se habla de compañías que había 50 profetas o que había 100 profetas en un momento dado. Por tanto, tenemos un ministerio profético muy fuerte en el Antiguo Testamento. Conocemos muy poco de ese ministerio, conocemos datos de pocos de ellos, ya digo, en total son unos 40 los mencionados, pero sabemos que había cientos probablemente. Y en una medida o en otra, pues allí estaban y estaban para enseñar al pueblo, para hablar al pueblo, para que el pueblo supiera cuál era la voluntad de Dios y cuál era el propósito de Dios. Las cualidades que debían tener estos profetas. Era importante que los profetas fueran verdaderos. Esas cualidades, primero que todo, debía ser que la profecía que ellos daban se cumpliera. En Deuteronomio 18, del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción
de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? ¿Que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y en ese caso el profeta debía morir. Es grave esto. A veces muchos se arrogan el saber lo que Dios dice o saber lo que Dios quiere, interpretando con presunción. Dice, ha hablado este profeta. Con presunción. Yo he visto mucha presunción, hermano, en mi vida. Yo he escuchado mucha presunción. Muchos predicadores han hablado con presunción de acontecimientos. Hoy están hablando con presunción de lo que sucede en Gaza. Antes han hablado en las guerras mundiales. Cada vez que hay una catástrofe se levanta alguno diciendo, esto es lo que está pasando, es el final, esto es una señal de tal o de cual cosa, con presunción, no porque Dios lo haya dicho, sino porque es la interpretación de ese profeta. En el Antiguo Testamento, si eso no sucediera, ese profeta debería ser muerto. En 1 de Reyes 22-28, cuando le profetizan a Acab que quiere subir contra la guerra a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, Primero de Reyes 22-28. Micaías respondió, si logras volver en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Si llegas a volver en paz, todos le estaban diciendo a Acab, sube a la guerra, vas a ganar, Jehová lo ha entregado en tu mano, tienes la victoria. Todos los profetas estaban diciendo esto, pero había uno, Micaías, que cuando él le dijeron, ¿hay algún otro profeta? Él dijo, hay un profeta por ahí, pero no me gusta, porque siempre me dice cosas malas. Y dijeron, pues vamos a llamar también a ese profeta. Y ese profeta era Micaías. Y Micaías le dijo a Acab, tú vas a morir en esa guerra. Y Micaías no se lo creyó porque todos decían lo contrario. Un profeta le dijo a Micaías que él era un profeta falso. Y él le dijo, pues si llega a volver en paz el rey, entonces es que Dios no ha hablado. Porque si Dios habla, se cumple. Y si no se cumple, es que Dios no ha hablado. Y el profeta ha hablado de su presunción, de su propia palabra. En Jeremías 28:9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando se cumpla, se sabrá que ese profeta vino de parte de Dios. ¿Era grave pues ser profeta? ¿Era grave pues hablar palabra? Porque si eso no se cumplía, ese profeta debía ser matado. Además también, el profeta debería llevar una verdadera doctrina. Eso es importante, aunque se cumpliera la profecía. En Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños,
porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Se levantarían profetas que las señales se cumplirían. Y claro, usted dice, pues si se cumplen es que viene de parte de Dios. Hay que examinar cuál es el mensaje de ese profeta. Amén. Porque aunque se cumplan, si ese profeta está diciendo vamos en pos de dioses ajenos, ese profeta debe ser apedreado también. Ha de ser muerto. Porque eso es una prueba que Dios nos envía. Para los que siguen las señales. Para que los que les parece que ese predicador que ha sanado 200 enfermos, ese sí es de Dios. Y no se preocupan cuál sea la doctrina, cuál sea la santidad, cuál sea el mensaje que lleva. Amén, amén. Y alguien le dice, no, pero esto no es de Dios. Pues ahí están los resultados. Pues ahí están las sanidades. Pues ahí están los milagros. Allí están los prodigios. Allí está la gente. Pero no, pero si te está diciendo un mensaje erróneo, te está diciendo vamos, es que Dios te está probando. A ver si estás amando a Dios o estás amando las señales. Si estás amando a Dios o estás amando los milagros. Gloria a Dios. Finalmente, en Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Debería ser muerto porque trató de apartarte del camino. Profeta debía ser fiel a la palabra de Dios, fiel a la ley, fiel a lo que Dios había revelado. Nunca la profecía puede contradecir lo que está escrito. Eso siempre permanece. Los profetas, pues, en el Antiguo Testamento fueron reconocidos, fueron consultados, fueron, vamos a decir, prominentes hombres que se les llamó de maneras muy interesantes. Por ejemplo, 1 Samuel 9:6. Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que son de discípulos. Por lo que él dice, acontece sin falta, vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual entendimos su palabra. A este profeta se le llama un varón de Dios que es hombre insigne. Los profetas eran considerados varones de Dios. También en 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamará vidente. Primero se le llamó vidente, después se le llamó profeta. Estos son los nombres que están recibiendo. El Señor habló de cómo deben ser honrados los profetas en Mateo 10:41. Recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Debían los profetas ser recibidos. Usted recibe un profeta, usted no es profeta, pero va a recibir recompensa de profeta. Usted recibe a un justo, usted no es justo, pero va a recibir recompensa de justo. Porque así el Señor honra a su pueblo y honra a sus siervos. Amén. Gloria al Señor. Miramos los profetas. Primer profeta que hemos mencionado, que tenemos en la Biblia, fue Abraham. Abraham le llama profeta al mismo Dios,
cuando le responde a Abimelech en el tiempo suyo, porque él había presentado a su esposa como si fuera su hermana, en Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, que es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieses, sabe que de cierto no eras tú, Dios le dice a Abimelech, devuelve esta mujer a su marido, porque es profeta. Dios llama profeta a Abraham. Samuel, llega el apogeo con él de los profetas. Primero de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos supieron, desde Dan al norte hasta Berseba al sur, que Samuel era un fiel profeta de Dios. Amén. El último profeta del Antiguo Testamento, que cierra la profecía del Antiguo Testamento. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Profetizaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta, fue el profeta que anunció la llegada del Mesías, más que anunciar su llegada lo presentó al pueblo y acabó esa profecía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos profetas y cabe señalar que hay 5 mujeres profetas en el Antiguo Testamento o 5 mujeres antes que la iglesia se formara, son llamadas profetas en la Biblia. La primera es María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15:20. María, la profetisa, hermana de Aarón, con un pandero en su mano, todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. La segunda es Débora, que también fue juez en Israel, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Judá. También tenemos a Hulda, muy interesante esta mujer, en Segundo de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safai y Asai a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fue enviado a esta mujer Hulda, y digo es interesante porque en ese tiempo estaba Jeremías en Israel, había otros profetas en Israel, pero se fue a consultar a esa mujer, a Hulda. Tanto esta mujer Hulda como Débora eran mujeres casadas y no se nos menciona que sus esposos fueran profetas. Otra cosa es la cuarta, que es la esposa de Isaías. En Isaías 8:3 me entregué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbar. se llegó a la profetisa, se casó con una profetisa y es esa mujer mencionada. La última la tenemos en el Nuevo Testamento, pero vive durante el tiempo del Antiguo. Se trata de Ana, en Lucas 2, 36-38. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. O sea, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era una viuda hasta 84 años y no se separaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta presentándose en la misma hora a la presencia de
La descripción de esta profetisa es muy interesante, primero porque nos habla un poquito de la función de esta mujer. Esta mujer estaba allí en el templo y hablaba del niño a los que venían. Es decir, fue una mujer que estaba implicada en la profecía, en la llegada del Mesías. Ahora, lo muy interesante de esto es que ella estuvo 7 años casada y llevaba 84 años viuda. Eso nos da 91 años. Añádale la virginidad de esta mujer y si le pones solo 10 años ya tiene una centenaria. Y seguro que fueron más de 10 años. O sea que es una mujer que vivió muchísimos años y yo creo que el Señor conservó su vida para que ella viera al Mesías. Porque como profetisa ella hablaba de esa esperanza de Israel. Bien, en la iglesia es diferente. En la iglesia no es lo mismo que en el Antiguo Testamento. En Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló en otro tiempo por los profetas. En otro tiempo Él habló a los padres por los profetas, pero hoy nos habla en estos postreros tiempos, nos habla por el Hijo. ¿Qué es lo que usa el Hijo? El Hijo usa los ministerios que Él ha constituido, no solo el ministerio de profeta, sino los ministerios que estamos considerando. La profecía figura, como hemos visto, en las 3 clases de dones del Espíritu. Puede ser un don espiritual, puede ser un don de servicio, puede ser un don ministerial, porque como es lo que maneja la palabra de Dios, es lo que maneja lo que habla Dios, es lo que maneja la razón de la iglesia. La iglesia no está aquí para sanar, no está aquí para hacer milagros, no está aquí para hacer obra social, no está aquí para ayudar al prójimo, está aquí para predicar y hablar la palabra de Dios al hombre. Esa es la función de la iglesia. En Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los apóstoles y profetas están revelando la voluntad de Dios, están hablando la palabra de Dios, perfecta de parte de Dios, en un tiempo que no había una Biblia que consultar. En Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hay unas escrituras de los profetas. Hay escritores en el Nuevo Testamento que no son apóstoles, pero son profetas, por cuanto ellos recibieron la palabra inspirada de Dios y hablaron esa palabra hasta hoy. Marcos no fue apóstol, Lucas no fue apóstol, el autor de Hebreos no sabemos quién fue, pero tal vez no fue apóstol, y Santiago, el autor de la carta, no fue apóstol. Judas, el autor de la epístola, tampoco fue apóstol. El Judas apóstol era otro. Había un Iscariote y había otro que no era Iscariote. Pero ninguno de los dos fue el que escribió la carta. Tenemos pues profetas que constituyen la base de la iglesia. Sobre ellos se edifica. Como dijimos de los apóstoles, no sobre ellos, sino sobre sus enseñanzas. Es decir, no estamos edificados sobre Pedro, o sobre Lucas, o sobre Marcos, sino sobre aquello que ellos nos enseñaron y nos dejaron escrito.
en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí muchas veces se piensa que se refiere a los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo, pero no, se está refiriendo a los apóstoles y profetas del Nuevo, es decir, los ministerios de apóstoles y profetas que eran a los que Dios les había revelado la palabra para que ellos pudieran hablarla a la iglesia. ¿Sí? Por tanto, no estamos hablando de los que estamos edificados sobre los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros nos edificamos sobre los del Nuevo, sobre las palabras que están escritas en el nuevo pacto, que es el pacto del que estamos. Nosotros no somos judíos. Cuando alguien le dice, no, pero la Biblia prohíbe comer cerdo, usted diga, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Nosotros seguimos a Cristo, no seguimos a Moisés, no seguimos la ley, seguimos la gracia. Entonces nosotros tenemos aquí un fundamento que para la iglesia primitiva era vital, porque no tenían Biblia, que eran apóstoles y profetas. En 2 de Pedro 3:2 sí se refiere a los del Antiguo Testamento, y es bueno que lo sepamos también. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí si usted ve que Pedro está refiriéndose a quién, a los que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor dado por los apóstoles. Si le estamos hablando de las dos cosas, no estoy diciendo el Antiguo Testamento no vale, los profetas del Antiguo Testamento no valen, o no deben estudiarse, o no deben considerarse, pero ellos no son el fundamento de lo que nosotros estamos creyendo, ni son el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, que se les reconoce como tales hasta el fin de los tiempos. En Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrense santos, apóstoles y profetas. Hasta el fin ellos siguen siendo mencionados como profetas y eran especialmente necesarios al comienzo de la iglesia, y su influencia alcanzaba a todas las iglesias. Ellos iban visitando iglesias o estaban en una iglesia enseñando y hablando la palabra de Dios. También evidentemente habría falsos profetas. En Mateo 24:24. Porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Falsos cristos y falsos profetas que engañarán. ¿Cuántos creen que es posible? Yo no creo que sea posible. No dice que engañarán a los escogidos o a algunos escogidos, pero lo van a intentar. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero los que han sido escogidos y conocen y saben, no van a ser engañados. Vamos a ver qué profetas tenemos en el Nuevo Testamento. Hombres que no han escrito libros, que sepamos, tal vez sí, pero hombres que la Biblia les llama profetas. Primero tenemos a Judas y a Silas, en Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Judas, que también se llama Barsabás,
Fue uno de los participantes en el Concilio de Jerusalén, uno de los que estuvo allí, y fue enviado juntamente con Silas con la carta apostólica a las iglesias de Antioquía y sus regiones. En Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Eran varones principales, la Biblia nos dice que eran profetas, y nos dice que después que entregaron esa carta, pues ellos regresaron a Jerusalén. Hechos 15:33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Esto es lo que podemos saber de este Judas llamado Barsabás, salvo que lo queramos emparentar con otro personaje de la Biblia que también se llama Barsabás, que mencionamos hace poquito, concretamente la semana pasada. Me refiero a José, en Hechos 1:26. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Uno de los candidatos a apóstol también se llamaba Barsabás. No es un nombre común, no es un nombre que aparezca en muchos escritos, por decirlo de alguna manera, creo que solo aparece en el Nuevo Testamento, y tal vez pues eran hermanos o tenían alguna clase de parentesco. No sabemos nada más. Acerca de Silas, lo único que podemos decir es que antes de salir como apóstol, antes de salir como enviado con Pablo, pues él fue profeta en la ciudad de Antioquía, y ya hablamos de él porque la semana pasada cuando hablamos de los apóstoles. También tenemos los 5 profetas de Antioquía en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí nos menciona a Bernabé, que también fue compañero de Pablo, pero antes de ser enviado como apóstol con Pablo, él era profeta en Antioquía. Ya lo mencionamos como apóstol, ya hablamos de él. Simón, llamado Níger. Simón es un nombre muy común, por eso lleva apodo, Níger, que significa negro. ¿Y qué quiere decir? Que sería africano. Cirene está en el norte de África. Y sabemos de otro Simón, de Cirene, ¿verdad?, que algunos lo identifican como alguien conocido en la iglesia. En Marcos 15:21, Llegaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a llevar la cruz. cuando Marcos escribe el Evangelio y habla del que llevó la cruz, dice que era Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. Luego era alguien conocido en la iglesia. Cuando él escribe en el año ya 20 años después de la crucifixión, él escribe su epístola, su evangelio, y él dice: este es el Simón, que es el padre de Alejandro y Rufo. Ustedes le conocen a él, ustedes saben quién fue este hombre que llevó la cruz, se convirtió, sin duda fue parte de la iglesia juntamente con sus hijos. Este es otro Simón,
que le llaman Níger, pudiera ser de Cirene, porque después se menciona a Lucio de Cirene, que de Cirene, como digo, está al norte de África. Si Simón y Lucio eran hijos de Simón de Cirene o tenían algún parentesco, no lo sabemos. Tampoco sabemos si era un pariente que tenía en Corinto Pablo, que le llama pariente o que también le podrían llamar compatriota, en Romanos 16, 21. Lucio, Jasón y Sosipater son parientes. Pariente aquí podría significar compatriota también. Podría ser el Lucio de Cirene, quién sabe. No sabemos nada de él. Por último tenemos a Manaén, que fue criado con Herodes el tetrarca. Este es Herodes Antipas, que reinó del 4 antes de Cristo al 37 después de Cristo. La palabra criado que se usa significa una unión íntima. De hecho, significa que tomaron la misma leche, que compartieron nodriza. Esa es la traducción literal de la palabra griega, aunque se usa para los amigos de la infancia, para los amigos íntimos, para la gente muy cercana. Se usa incluso, los generales de Alejandro Magno eran considerados así, compañeros de Alejandro, íntimos de Alejandro. Entonces era algo así. La conjetura que tenemos sobre él, que fuera descendiente de otro que se llama igual, que fue un esenio de la secta de los esenios, que profetizó que Herodes llegaría a ser rey de Israel. Eso lo hizo cuando él todavía no lo era, y después, cuando Herodes llegó a ser rey de Israel, pues se acordó de este hombre, lo tuvo como amigo, lo tuvo como consejero en la corte, y eso explicaría que su hijo fuera criada juntamente con Herodes. No sabemos más de él. A Saulo también se le llama profeta, antes de ser enviado como apóstol a los gentiles. Es considerado profeta también aquí en Antioquía. Habían más. Agabo. Agabo es uno de los profetas más prominentes del Nuevo Testamento. Él predijo una hambre en Hechos 11, 27 y 28. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrá una gran hambre en toda la tierra, habitar a la cual sucedió en tiempo de plaga. Vemos que en aquellos días unos profetas, plural, descendieron de Jerusalén. Había varios, pero Agabo es el que tenemos su nombre y que predice esa hambre que sucedió en el tiempo del emperador Claudio. También fue el que predijo la prisión de Pablo en Hechos 21, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Así pues tenemos a Agabo como profeta, quizá el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento. Tenemos dos predicciones de él, dos que evidentemente se cumplieron. El profeta, decimos, es muy necesario antes de tener la Biblia. Traía mensajes específicos de él, podía denunciar las falsas doctrinas, denunciar hipocresías, denunciar falsos profetas. Hoy ese ministerio, evidentemente la palabra de Dios ya la tenemos escrita, pero el profeta puede interpretarla
de una manera certera por el Espíritu. También puede interpretar el presente, lo que está sucediendo. También puede predecir el futuro, tal vez, como se predijo la prisión de Pablo. Tal vez pueda advertir de catástrofes. Ha sucedido, han habido profecías sobre catástrofes que los hermanos han podido librarse porque han sido advertidos por el Espíritu, como el del hambre del que hablaba Agabo, que habría en el tiempo de Claudio. Incluso también llamamientos para prepararse, como a Timoteo. Si tal vez alguien pueda profetizar de usted que va a ser pastor, o que va a tener un ministerio, que va a ir a algún lugar, y eso es para que se prepare, para que sepa lo que Dios quiere de usted de una manera cierta. Si ese profeta es verdadero, eso sucederá. Si no es verdadero, eso no sucederá. Hoy la profecía no es tan importante en ese sentido, pero sí es uno de los ministerios que Dios tiene todavía, porque todavía se está edificando la iglesia y por lo tanto estos ministerios permanecen. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, vamos a cantar. Amén.